Son varias las preguntas orientadas al uso de la fuerza y armas de fuego desde mi entrevista de marzo pasado, donde hice mención del tema dentro del marco de la aplicación de la ley. En consecuencia, voy a unificar en una sola respuesta estos requerimientos de ustedes, y para ello me voy a explayar sobre los principios básicos de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza y armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Los principios básicos fueron aprobados por el Congreso de La Habana de 1990 y representan un importante instrumento de derechos humanos porque fue dictado como tal e incorporado a la doctrina de la ONU. Son consecuencia directa del artículo 3 del Código de Conducta, que habla ya sobre el tema, y comparten por supuesto su mismo ideario, que es garantizar y proteger los derechos humanos, tutelando a todos los involucrados en situaciones de aplicación de la ley, sean particulares ante posibles excesos por parte de los agentes de policía, asegurando entonces un comportamiento ético ilícito, a la vez que nosotros, los funcionarios policiales, actuemos en condiciones de seguridad e higiene en el trabajo. Los principios constan de una introducción donde se expresan los considerandos que sustentan el documento, y está seguida de 26 principios agrupados en disposiciones generales, disposiciones específicas, actuación en caso de reuniones ilícitas, vigilancia de personas bajo custodia o detenidas, calificaciones, capacitación, asesoramiento y procedimientos para la presentación de informes y recursos. Se revaloriza la importancia del servicio social que prestan los agentes policiales, esto es muy importante, exhortando a los gobiernos a mantener y mejorar las condiciones laborales, y asimismo les otorga un protagonismo, yo diría, fundamental como agentes de paz para la protección de los derechos humanos de todas las personas, a punto tal de considerar que la amenaza a sus vidas y seguridad representan igualmente una amenaza a la estabilidad de toda la sociedad. Es un pronunciamiento que yo considero extremadamente importante. Los principios básicos están dirigidos a los Estados miembros para ser tenidos en cuenta en sus legislaciones con respecto a la labor que cumplen los agentes policiales, a su capacitación profesional y a su conducta legal y ética. La ONU, a través de su historia y su doctrina, no se ha caracterizado por su generosidad documental, sino por su justa comprensión, reconocimiento y respeto acerca de la real dimensión de la función de la policía como del desempeño de sus agentes. Y es una circunstancia que lamentablemente muchos gobiernos han pasado por alto, no la tienen en cuenta. La ONU pone el acento también en una adecuada selección de personal con el fin de contar con funcionarios que posean aptitudes éticas, psicológicas, físicas, apropiadas, por supuesto, para el ejercicio eficaz de sus funciones, a la vez que un seguimiento periódico de su comportamiento funcional y complementariamente una capacitación profesional continua y permanentemente actualizada, lo cual consideran que es extremadamente importante. Por supuesto que esté enfocada hacia la ética policial y los derechos humanos, a su comportamiento social, a medios alternativos al empleo de la fuerza y armas de fuego, a la solución pacífica de los conflictos,
al estudio del comportamiento comunitario en general, la situación del delito y las técnicas de persuasión, negociación y mediación. No excluye ni prohíbe el uso de la fuerza y las armas de fuego, sino que lo restringe a situaciones excepcionales e inevitables cuando otros medios y métodos han fracasado. Para el caso, actuarán cuando sea razonablemente necesario y proporcional al fin que se pretende lograr, con el propósito de salvaguardar la vida, reducir daños y lesiones aún expensas del éxito del procedimiento en sí. En tales casos, los agentes policiales deberán contar imprescindiblemente con el equipo autoprotector adecuado, armamento y munición alternativas, que por supuesto les permita su empleo diferenciado en función de las características del escenario que amerite su intervención. Al referirme a armamento y munición alternativos que les permita un empleo diferenciado conforme a las circunstancias, sin lugar a dudas estamos hablando e instalamos el tema de armas incapacitantes, no letales, para emplearlas cuando el momento lo exija, pero evaluando y controlando cuidadosamente su fabricación, su distribución y correcto uso, lo cual no deja de ser un concepto muy general que ha merecido un tratamiento especializado en el estudio que data del año 2016 y titulado Armas menos letales en América Latina y el Caribe, retos y oportunidades. Es un estudio que fue realizado por el Centro Regional de la ONU para la Paz, el Desarme y el Desarrollo de América Latina y el Caribe, que tiene sede en Lima, Perú. El pretendido de las armas menos letales, o como se las conoce por sus siglas AML, y agrego, es la terminología que entienden que es la más apropiada, armas menos letales, es evitar la fatalidad que puede suceder al emplear armas letales, armas de fuego, por ejemplo, pero lamentablemente no ha sido suplida, dado que existen antecedentes que demuestran la posibilidad cierta de provocar lesiones de diferentes clasificación, inclusive la muerte, lo cual no inhibe su uso en absoluto, pero es un tema de abordaje multidisciplinario, multidimensional, tanto en lo técnico, profesional, como ético, jurídico y político. Y pondré el acento en lo político, orientado a garantizar y proteger los derechos humanos. Un tema que yo siempre enfatizo, parece que soy reiterativo, ¿no?, en la protección de los derechos humanos. Pero por cuestiones didácticas me gusta repetirlo realmente, así que disculpen. Tanto sea el protegido como del protector, o sea, de ambas partes. O sea, en una situación de aplicación de la ley, tanto quien la transgrede como el funcionario encargado de hacerla cumplir tiene que estar en igualdad de condiciones en cuanto a la garantía y el respeto de los derechos humanos, lo cual implica ajustarse equilibradamente a los principios de legalidad, proporcionalidad y gradualidad, y que su empleo, como en el caso de las armas de fuego, sea igualmente excepcional y estrictamente necesario. Sí, con lo cual quiero decir que no por el hecho de que esté catalogada como arma menos letal se pueda usar indiscriminadamente. Sin perjuicio de lo que acabo de decir, el citado estudio de la ONU no refleja una posición a favor o en contra de las AML,
pues resulta responsabilidad de los estados. Es una contribución que hace Naciones Unidas para tener en cuenta al momento de legislar y elaborar políticas públicas sobre el tema. Lo cierto es que en la gama de armas de fuego y armas menos letales, se tiene más duda que certeza si el empleo de estas últimas, las armas menos letales, evitaría muertes o lesiones de diferente naturaleza. El punto de cuestión no son las estadísticas, pues no debemos asociar el uso de las AML a resultados menos dañinos, pues realmente no depende del tipo de armamento, sino de las partes intervinientes que ahora vamos a ver. En nuestro caso, los funcionarios de policía, al momento de su empleo, sea en enfrentamientos persona a persona o en el control de manifestaciones o en una variedad de situaciones, tienen un lógico desconocimiento del estado de salud de la persona receptora, como de otros factores incontrolables debidos, por ejemplo, a las consecuencias de caídas al suelo tras un impacto cinético o eléctrico. Y bueno, en el caso particular de un bastón o varita policial, armas con proyectiles de goma, sustancias químicas, armas eléctricas, encierran en la manera que se usan, sumado a posibles imponderables y el estado de salud sobre quién se las usa, la posibilidad cierta de lesiones o muerte. No obstante ello, el uso de las AML en América Latina y el Caribe es generalizado, aunque el concepto en sí de menos letal genere cierta incertidumbre, como los riesgos personales asociados a su empleo y por supuesto al nivel de capacitación nunca suficiente que deben poseer los agentes de policía. Es decir, que el tratamiento de las armas menos letales, ya lo vamos a ver más adelante, tiene que ser símil a los fines de estos principios básicos como el tratamiento que se les hace a el uso de la fuerza y las armas de fuego. Veamos los principios 9 y 10 de este instrumento de derechos humanos, de los principios básicos. El principio 9 dice, y esto lo voy a leer textual porque no tengo tanta memoria, quiero ser puntual. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas, salvo, la repetición me corresponde, en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente, de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida y con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y solo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, solo podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida. Voy a leerles ahora el principio 10, que dice: en circunstancias previstas en el principio 9, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se identificarán como tales y darán una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego con tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo, nuevamente la repetición me pertenece, que al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y se creara un riesgo
de muerte o daños graves a otras personas o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso. Bien, tomemos el principio 9. Identificamos el vocablo salvo, que lo reiteré. El vocablo salvo es una conjunción exceptiva que bien podría reemplazarse por excepto o a menos que, con lo cual introduce aquello que queda excluido de alguna expresión generalizada. En nuestro caso, el principio comienza con la expresión general, concreta y negativa de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas, absolutamente negativa, estableciéndose, por imperio del vocablo salvo, las excepciones a esa generalidad, a esa negatividad. Es decir, y lo repito, lo leo, en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a esa autoridad, o para impedir su fuga, y solo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. Vale la repetición. En punto y aparte, en el mismo principio, a modo de un segundo párrafo, determina que para toda situación dada, el empleo de armas letales sea estrictamente inevitable para proteger una vida. Y por supuesto le agregamos el uso de armas menos letales. ¿Por qué? Recordemos lo que dijimos anteriormente. Los principios básicos datan de 1990 y el informe de ONU Lima sobre armas menos letales del 2016, debiéndose entonces complementar. En consecuencia, el uso de las AML se hallaría comprendido dentro de los principios básicos. Para todo caso, debemos referirnos al armamento reglamentario provisto por la fuerza policial a su funcionario para su desempeño cotidiano y en situaciones especiales. En cuanto al principio 10, fíjense ustedes que menciona que es una continuación del anterior, o sea, del principio 9. Y además, nuevamente identificamos el vocablo salvo, del cual ya sabemos que es una conjunción excesiva. La expresión general nos dice, voy a leerla: en las circunstancias previstas en el principio 9, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se identifican como tales y darán una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego con tiempo suficiente para que se tome en cuenta. Y ahí la terminamos. Esa es la generalidad. Y nos marca a su vez una secuencia. La secuencia del alto policía y todo una serie de, protocolar a los fines de intimidar la conducta del delincuente. La conjunción exceptiva introduce claramente las excepciones a la expresión general que ya leyera, y dice que al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se creara un riesgo de muerte o daños graves a otra persona, o resultara evidentemente inútil e inadecuada dadas las circunstancias del caso. O sea que, dadas las circunstancias del caso, se exime al funcionario policial dar esa voz de alto y toda esa advertencia, toda esa secuencia que prevé la parte general del principio número 10. Con respecto al arma reglamentaria, como otros elementos que forman parte del equipo policial,
el uniforme, el arma forma parte del uniforme. Si está provisto de armamento, por algo será. Por supuesto que revisten carácter disuasivo en principio, y es para defensa del funcionario y de los particulares. Así está arraigado en el ánimo de los agentes. Forma parte de su capacitación para que los componentes de su equipo. Los principios no prohíben, vuelvo a repetir, el uso del armamento provisto, pero hacen una contundente exhortación a restringirlos a situaciones extremas e inevitables, haciendo una descripción de las mismas, como lo dice el principio 9 y 10, y los pasos a seguir. No repara en establecer una clara excepción cuando al mencionar las situaciones del principio 9 y la secuencia del principio 10, en tanto y en cuanto se pusiera en peligro sus vidas, la de tercero, y resultara inadecuada o inútil. Por ahí a lo mejor estos principios que se han visto ya reflejados en legislaciones de varios países, sobre todo de América Latina, no significa que esto es un llamado al gatillo fácil. Es un instructivo general de la ONU que es necesario adaptar y profundizar mediante protocolos en cada una de las fuerzas, y por supuesto conforme al ordenamiento jurídico interno. Además, la aplicación de los principios debe ser necesariamente adaptada y queda supeditada a la subjetividad y al sistema psíquico de los agentes, como de las características del escenario en el cual deben actuar. Y en ese caso quedan habilitados al ejercicio de la facultad discrecional, dando cuenta a posteriori de las causales de su accionar. De Colorario quisiera reiterar de que no hay que ser temerosos, sobre todo por parte de la conducción policial, por parte de la conducción política, por parte de la administración de justicia, sobre todo si a eso le agregamos una cuestión ideológica, una cuestión de formación, sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego, sean estas de carácter letal o sean menos letales. Es una posibilidad cierta ante una situación del delito cada vez más desbordante, cada vez más peligrosa, y que realmente pone en riesgo la vida de todos los integrantes de la comunidad, sean particulares o sean agentes policiales. Bueno, les agradezco esta escucha y quedo a vuestra disposición para cualquier otro requerimiento.